Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y del corazón, el supuesto escándalo entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que se rumorea y se ha especulado, sobre esta relación, o falta de ella. ¿Amor verdadero? ¿Una farsa cuidadosamente orquestada? ¿Simplemente una amistad cercana que el público romantizó? Preparen sus palomitas y sus mentes, porque hoy vamos a analizar a fondo todos los detalles, rumores, pruebas y las posibles motivaciones detrás de este enigma que ha cautivado a fans de todo el mundo. Antes de que empecemos a adentrarnos en el meollo del asunto, y para que no se pierdan nada de este y de futuros vídeos llenos de chismes, análisis y novedades del mundo de las series turcas, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna primicia. Ya saben, el botón de suscribirse está justo ahí abajo y es completamente gratis. ¡Anímense! Además, no olviden dejar un me gusta si disfrutan del contenido y compartir el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. La supuesta relación entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ha sido un tema recurrente en las redes sociales, blogs y foros especializados durante años. Ambos actores son increíblemente populares, con legiones de fans en todo el mundo, y sus trabajos juntos en la serie Kara para Aşk solo alimentaron aún más las expectativas y los rumores. La química que mostraron en pantalla fue innegable, una conexión que traspasó la pantalla y que muchos fans esperaban que se trasladara a la vida real. Pero, ¿qué hizo que esta pareja en particular generara tanta fascinación y especulación? Para entender mejor la magnitud del fenómeno, es crucial analizar el contexto, las personalidades de los actores y la manera en que la industria del entretenimiento, especialmente la de las series turcas, alimenta este tipo de rumores. *** Un contexto propicio, el auge de las series turcas y su impacto global ***. Para comprender por qué el supuesto romance entre Engin y Tuba capturó la atención de millones, es esencial entender el contexto en el que se desarrolló. El auge de las series turcas en la última década ha sido meteórico. Lo que comenzó como un fenómeno regional, rápidamente se convirtió en una exportación cultural de alcance global. Las series turcas con sus tramas complejas, paisajes exóticos, valores familiares tradicionales y por supuesto, sus guapos y talentosos actores, conquistaron los corazones de audiencias en Europa, Latinoamérica, Asia y más allá. Este éxito global, sin embargo, también trajo consigo una mayor atención mediática y una intensa presión sobre los actores. Los fans, ávidos de más contenido, comenzaron a seguir de cerca cada paso de sus ídolos, analizando minuciosamente sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y, por supuesto, sus posibles romances. La industria de las series turcas, consciente del poder de los fans, a menudo utiliza estrategias de marketing que explotan esta fascinación por la vida personal de los actores. *** Conociendo a los protagonistas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ***. Ahora profundicemos en las personalidades de los dos protagonistas de esta historia. Engin Akyürek, el enigmático galán ***. Engin Akyürek, conocido por su impresionante talento actoral, su cautivadora mirada y su capacidad para transmitir emociones profundas, se ha ganado el corazón de millones con sus interpretaciones en series como Fatma Gül'ün Suçu, Kara para Aşk y Sefirin KZ. Engin posee una cualidad que lo diferencia de muchos otros actores: es un hombre de pocas palabras. Es un actor muy reservado, que cuida mucho su vida privada y que no suele ser muy dado a exponerse a los medios. Esta actitud, sumada a su talento y atractivo físico, lo ha convertido en un enigma para el público, lo que paradójicamente solo ha intensificado el interés en cualquier detalle relacionado con su vida amorosa. Su reticencia a hablar de su vida personal ha creado un aura de misterio que ha alimentado la especulación sobre su estado sentimental y, por supuesto, sobre su relación con Tuba. Tuba Büyüküstün, la reina de la pantalla ***. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una actriz de renombre internacional, conocida por su elegancia, belleza y versatilidad. Ha participado en numerosas series exitosas como Asi, Gönül Selen y Cesur ve Güzel.
Tuba también es una figura muy popular, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, han sido objeto de constante interés por parte de los medios. A diferencia de Engin, Tuba ha sido más abierta sobre su vida personal, aunque siempre con un cierto grado de privacidad. Esto, sin embargo, no ha disminuido el interés del público en sus relaciones, sino que, al contrario, ha generado aún más curiosidad. *** Kara-Para-Ask, la chispa que encendió el fuego ***. La chispa entre Engin y Tuba, como ya mencioné, saltó en Kara-Para-Ask. La historia de amor de Ömer Demir y Elif Denayse, sus personajes, enganchó a la audiencia desde el primer momento. La serie, con su intriga, romance y drama, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero. El público se enamoró de la pareja, de su complicidad, de sus miradas y de la forma en que se complementaban. La intensidad de sus escenas, la conexión que transmitían, fue lo que alimentó los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Los guionistas y directores de la serie, conscientes del impacto que la química entre los actores tenía en la audiencia, no dudaron en explotar esa conexión en la narrativa. La trama de Kara-Para-Ask presentaba a Ömer y Elif en una situación extrema. Ambos se veían envueltos en una investigación criminal que los obligaba a confiar el uno en el otro. Esta circunstancia, sumada a la atracción física y emocional que sentían, generó escenas llenas de tensión, pasión y ternura. Engin y Tuba, con su talento y profesionalismo, lograron transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. La serie, con su mezcla de acción, romance y drama, conquistó a la audiencia y catapultó a Engin y Tuba a la fama internacional. ***, los rumores se intensifican. ¿Qué decían las fuentes? ***. Después de Kara-Para-Ask, los rumores se intensificaron. Se especulaba sobre citas secretas, encuentros furtivos y declaraciones de amor ocultas. Fotos en redes sociales, supuestos testigos que afirmaban haberlos visto juntos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Los fans, ansiosos por ver a sus ídolos juntos en la vida real, fueron alimentando estos rumores, creando una narrativa romántica que se extendió por todo el mundo. Pero, ¿de dónde surgían estos rumores? ¿En qué se basaban? La mayoría de las pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Análisis de fotos y vídeos los fans y algunos medios de comunicación analizaban minuciosamente fotos y vídeos de Engin y Tuba, buscando gestos, miradas o roces que pudieran indicar una conexión romántica. Cualquier interacción, por mínima que fuera, era interpretada como una señal de un posible romance. Declaraciones en entrevistas se analizaban las declaraciones de Engin y Tuba en entrevistas, buscando pistas sobre su relación. A menudo se sacaban de contexto frases o comentarios que podrían interpretarse de manera romántica. Supuestos testigos algunos medios de comunicación publicaban testimonios de supuestos testigos que afirmaban haber visto a Engin y Tuba juntos en citas románticas. Sin embargo, la credibilidad de estos testimonios era, en la mayoría de los casos, dudosa. Actividad en redes sociales se prestaba especial atención a la actividad de Engin y Tuba en redes sociales. Cualquier me gusta, comentario o publicación que pudiera interpretarse como una referencia a la otra persona era analizado y comentado por los fans. Es importante señalar que en muchos casos, las fuentes de estos rumores eran poco fiables. Los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo, a menudo exageraban o manipulaban la información para crear un relato más atractivo. Los fans, por su parte, eran propensos a interpretar la información de manera romántica, alimentando así los rumores. El papel de la química en pantalla y la profesionalidad. Es fundamental recordar que tanto Engin como Tuba son actores profesionales. Su trabajo consiste en interpretar personajes y transmitir emociones. La química que mostraron en Kara-Para-Ask era parte de su trabajo, de su habilidad para conectar con la audiencia y hacer creíble la historia de amor. Los actores, en su afán de hacer creíbles sus personajes, muchas veces crean una conexión especial durante la filmación. Esta conexión, que puede ser intensa y significativa, no necesariamente implica una relación romántica fuera de la pantalla. Los actores son como atletas, que necesitan entrenar y practicar para mejorar sus habilidades. La química en pantalla, en este sentido, es un resultado de la práctica,
la disciplina y la habilidad de dos profesionales. En este sentido, la habilidad de Enginituba para transmitir emociones fue clave para el éxito de Cara para Ask. Su interpretación realista, su compromiso con sus personajes y la química que desarrollaron entre ellos, lograron que la audiencia creyera en su historia de amor. Sin embargo, es importante no confundir la ficción con la realidad. *** La posible estrategia de marketing, una farsa, ***. Y aquí es donde entramos en la parte del escándalo y la farsa. Algunos creen que todo fue una estrategia de marketing. Una forma de mantener el interés en la serie y en sus protagonistas. Un rumor bien orquestado con el objetivo de generar publicidad y aumentar la popularidad de ambos actores. Si esto fuera cierto, se trataría de una manipulación de los sentimientos de los fans, que invirtieron emocionalmente en la relación de Homer y Elif y soñaron con que se convirtiera en realidad. La industria del entretenimiento en general y la de las series turcas en particular son muy conscientes del poder de la publicidad y del impacto que los rumores pueden tener en la popularidad de sus producciones. Los productores y los agentes de los actores a menudo utilizan diversas estrategias de marketing para generar interés en sus series y en sus actores. Estas estrategias pueden incluir filtrar información se pueden filtrar información sobre la vida personal de los actores a los medios de comunicación, con el objetivo de generar rumores y especulaciones. Organizar apariciones conjuntas se pueden organizar apariciones conjuntas de los actores en eventos públicos, entrevistas o en redes sociales, con el objetivo de generar interés y especulaciones sobre su relación. Explotar la química en pantalla se puede explotar la química que los actores tienen en pantalla, para generar interés y especulaciones sobre su posible relación romántica. Si la supuesta relación entre Enginituba fue una estrategia de marketing, esta fue sin duda muy efectiva. Los rumores sobre su romance generaron una gran cantidad de publicidad para Cara para Ask y para los dos actores, lo que a su vez contribuyó a su éxito y popularidad. La otra cara de la moneda, la privacidad y el respeto Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa si realmente hubo algo entre ellos, aunque fuera breve? Ambos son personas adultas con derecho a su intimidad. Si decidieron mantener su relación en secreto, es su derecho. Y es nuestro deber respetar su privacidad. Los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a mantener su vida personal alejada del foco mediático. La presión de los medios de comunicación y de los fans puede ser muy intensa, y es importante que los actores tengan la libertad de elegir cómo quieren vivir su vida personal. En este sentido, es importante recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Solo podemos especular y analizar la información disponible. Y la realidad es que a día de hoy, no existe ninguna prueba irrefutable que confirme o desmienta la relación entre Enginituba. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales, ni ninguna prueba tangible de que hayan mantenido un romance. El legado de Cara para Ask y la trayectoria posterior Ambos actores han continuado con sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos. Tuba ha estado involucrada en varias relaciones sentimentales, incluyendo su matrimonio con el actor Onur Sailak y su posterior divorcio. Engin, fiel a su estilo, ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático. Estas trayectorias posteriores, sin embargo, no han hecho sino alimentar aún más las especulaciones sobre su relación. Cada nuevo proyecto, cada declaración, cada foto que comparten, es analizada en busca de pistas sobre su pasado. El legado de Cara para Ask sigue vivo. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los fans continúan soñando con la posibilidad de ver a Enginituba juntos nuevamente. La química entre ambos actores fue tan poderosa que su imagen juntos se ha convertido en un icono romántico. Conclusiones, ¿amor o farsa? La verdad incierta ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Amor o farsa? La respuesta es incierta. Probablemente nunca sabremos la verdad completa. Lo más probable es que haya habido una fuerte conexión entre ellos, una amistad especial, una complicidad que traspasó la pantalla. Podría ser que la intensidad de la filmación y la proximidad entre ellos haya generado una atracción genuina, aunque haya sido algo efímero.
Sin embargo, es igualmente posible que todo haya sido una estrategia de marketing bien orquestada, diseñada para generar publicidad y aumentar la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Engin y Tuba en Cara para Ask fue mágica. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, que sigue siendo un éxito en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que importa. Su trabajo, su talento y su conexión crearon un producto que trascendió las fronteras y que sigue emocionando a millones de personas. Asterisco asterisco el papel del fan, disfrutar sin obsesionarse asterisco asterisco. Es importante que como fans sepamos distinguir entre la realidad y la ficción, entre lo que vemos en pantalla y lo que sucede en la vida privada de los actores. No debemos caer en la obsesión por las vidas de las celebridades, ni tampoco permitir que los rumores y las especulaciones nos nublen la capacidad de disfrutar de su trabajo y valorar su talento. Los actores son seres humanos con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y su derecho a elegir cómo quieren vivir su vida. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto escándalo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos intentado desentrañar la verdad, o al menos, lo que se dice sobre este tema. Y hemos visto que la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja y ambigua de lo que parece. La historia entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos recuerda la fascinación que sentimos por el amor, la intriga y el misterio que envuelve a las relaciones humanas. Nos demuestra que la línea entre la ficción y la realidad, especialmente en el mundo del entretenimiento, es a menudo difusa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya resultado interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este tipo. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre el amor, la privacidad y el papel que jugamos los fans en la vida de nuestros ídolos, te invito a compartir tus opiniones en los comentarios. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo entre Engin y Tuba? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Qué esperan ver en el futuro de estos talentosos actores? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y saber lo que piensan. No duden en compartir sus ideas. ¿Qué les parece el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la creación y difusión de estos rumores? Y para terminar, recuerden que el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones están justo ahí abajo. Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Denle a me gusta si les gustó el contenido y compártanlo con todos sus amigos que también sean fans de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden seguir disfrutando de las series que tanto amamos.